Somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios. La falta de armonía rompe la comunión y los grupos terminan por distanciarse o dividirse. La falta de armonía hace que los grupos terminen por romperse. Hay divisiones cuando no hay armonía. Muchas veces, hermanos, tal vez nosotros hemos entrado a una congregación, hermanos, y hay una armonía muy bonita. Uno se siente contagiado por la alegría que tienen aquellos miembros de la iglesia, donde uno ve un grupo, tal vez, aquellos de la iglesia bien jóvenes, tenemos un grupo de jóvenes viendo, conversando, hablando entre ellos, donde veo un grupo de hermanas allá, entre ellas conversando, sonriendo, allá y a carcajadas, un grupo de hermanos también riendo, y uno, hermanos, entra y uno siente esa alegría, siente esa unidad, siente esa armonía que hay en la iglesia. En contraposición, lamentablemente, hermanos, uno le ha tocado entrar a congregaciones locales, cuando entra, hermanos, y uno siente un ambiente muy pesado. De cada uno está sentado allá en su lugar y nadie habla, nadie se saluda, cada uno metido allá, y no es porque están predicando, no es porque estén cantando, hay un ambiente, hermano, donde usted llega, saluda, le saludan fríamente, o ni siquiera le saludan. Uno dice, bueno, pareciera, porque no necesariamente podría ser, pareciera que no hay armonía, pareciera que no hay unidad, pareciera que aquí todo el mundo está peleado con otro, hay disgustos aquí, no pareciera. Y hay miembros dentro de congregaciones que hay algún hermano, alguna hermana que no está caminando conforme a la verdad, que tiene una conducta que está mala, y hay veces por temor a que el hermano no venga, por temor a que la hermana ya no venga, por temor a que ya no haya apoyo dentro de la congregación de aquel hermano, de aquella hermana, ¿saben? Que con sangre nos compró, proclamamos un nuevo pacto. Dice así, hermanos, el día de hoy la lectura en el Salmo 133, versículo 1 en adelante, dice así: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hermanos, este es un mensaje que no hemos tocado acá. La verdad es que con ustedes yo no he tocado mucho acerca de la armonía dentro de la iglesia, pero en todas las congregaciones es importante hablar de la armonía entre los cristianos. El ideal, hermanos, el ideal de todo grupo de personas, independientemente a qué se dedique un grupo, ya sea un grupo de trabajo, en la empresa, en el colegio, incluso en la casa, y no podemos dejar por un lado la iglesia, el ideal es que todo se haga sin ningún tipo de diferencias y sin ningún disgusto o problemas. Ese es el ideal. Eso es lo que nos gustaría a nosotros. Que no hubiera ningún roce, ninguna diferencia, ningún disgusto dentro de todo grupo. Pero lamentablemente, hermanos y hermanas, lamentablemente nosotros somos seres humanos y vamos a tener disgustos. Van a haber ciertas diferencias en el proceso o en el camino. Pero, hermanos, quiero mencionarles también que en algunos lugares la falta de armonía rompe la comunión, y los grupos terminan por distanciarse o dividirse. La falta de armonía hace que los grupos terminen por romperse. Hay divisiones cuando no hay armonía. En las iglesias, hermanos,
hablando de las iglesias locales, porque hay solamente una iglesia. Las iglesias locales, por falta de armonía, se dividen, se distancian, y eso causa muchos problemas. Si usted busca en un diccionario, usted va a encontrar que armonía se refiere a la combinación de elementos que, aunque diferentes, constituyen un conjunto proporcionado o bien concertado, y su resultado dice que connota belleza. ¿Qué es la armonía? Para explicarlo en otras palabras, la armonía es aquello que, aunque haya diferencias, juntando aún las diferencias, surge algo bonito, surge algo, hermanos, que el resultado es algo bello, algo muy bonito, y le voy a poner un ejemplo para entenderlo de mejor manera, o dos ejemplos. El primero sería la música, el sonido. En la música, usted puede escuchar una música, un sonido, una canción, una melodía, y se escucha una armonía muy bonita. Pero esa armonía, hermanos, en la música está compuesta por varias notas. Las notas no son las mismas. Hay notas agudas, hay notas que son muy altas y hay notas que son bajas. Y aunque hayan diferencia entre las notas, cuando se juntan, se escucha muy bonito, ¿verdad? Por ejemplo, voy a poner, no sé, hay alguien que pueda tener una voz grave, una voz bien baja, bien gruesa, y hay otro que puede tener una voz bien aguda, una voz bien delgadita. Uniendo estas voces, uniéndolas bien, resulta en una melodía bonita, y no son las mismas voces, son diferentes. Eso es armonía, que a pesar de las diferencias se puede llegar a tener un resultado muy bonito. Eso es armonía. Entonces, hermanos, leímos allí en el Salmo 133 que para Dios habitar juntos en armonía es una vista, digamos, espectacular para Dios. Ver dentro de su iglesia a Dios, viendo dentro de su iglesia armonía, para Dios, hermanos, eso es delicioso, eso es bonito. Porque dice aquí el versículo: mirad cuán bueno y delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Hermanos, nosotros podemos estar juntos, pero no necesariamente en armonía, ¿verdad? No necesariamente en armonía. Pero para Dios, hermanos, es bonito cuando nosotros estamos en armonía. Y como iglesia, hermanos, nosotros como congregación aquí local, necesitamos cada día trabajar más y más en la armonía. Necesitamos trabajar cada día más en mantenernos unidos, hermanos. Yo creo que puse un video, hermanos, en el que, grabé un video muy cortito al final del culto, donde había un grupo conversando aquí, otro grupo hablando por allá, y se veía bien bonito, ¿verdad? Se ve bien bonito cuando todos estamos compartiendo, cuando estamos sonriendo, cuando compartimos al final o antes del culto. Eso es armonía. Estamos juntos y estamos en armonía. Pero qué feo se ve, hermanos, cuando estamos aquí, termina uno por aquí, otro por allá, y hay una sensación, hermano, muy fea, ¿verdad? Usted tal vez ha sentido, no sé si usted ha tenido esa sensación donde hay un ambiente pesado. Usted entra a un lugar y se topa con un ambiente muy pesado. Pero qué diferencia cuando usted entra a un lugar donde el ambiente, hermanos, hay una armonía muy bonita, donde hay alegría, donde hay comunión. Eso es bien bonito, hermanos. ¿Cuántas veces, hermanos, tal vez nosotros hemos entrado a alguna congregación, al menos, hermanos, yo, sin mencionar, he entrado a algunas congregaciones donde he ido hace tiempo, he estado en muchas congregaciones en Guatemala, en Honduras, acá en Panamá y en otros lugares también, y tal vez uno entra, hermanos, y hay una armonía muy bonita, uno se siente contagiado por la alegría que tienen aquellos miembros de la iglesia, donde uno ve a un grupo, tal vez, aquellos de la iglesia donde tienen jóvenes, ven a un grupo de jóvenes riendo, conversando, hablando entre ellos, donde ve un grupo de hermanas allá, entre ellas conversando, sonriendo, allá y
hermanos también riendo. Y uno, hermanos, entra y uno siente esa alegría, siente esa unidad, siente esa armonía que hay en la iglesia. Y uno, como digo, se siente contagiado de lo que está experimentando en aquel lugar. Pero también, en contraposición, lamentablemente, hermanos, uno le ha tocado entrar a congregaciones locales en las cuales uno entra, hermanos, y uno siente un ambiente muy pesado, donde cada uno está sentado allá en su lugar y nadie habla, nadie se saluda, cada uno metido allá, y no es porque están predicando, no es porque estén cantando. Hay un ambiente, hermano, donde usted llega, saluda, le saludan fríamente o ni siquiera le saludan. Uno dice, bueno, pareciera, digo pareciera, porque no necesariamente podría ser, pareciera que no hay armonía, pareciera que no hay unidad, pareciera que aquí todo el mundo está peleado con otro, hay disgustos aquí, digo pareciera. Y uno se queda allí extrañando y siente algo frío en el cuerpo. Y uno no haya las horas de que acabe el culto también y salir corriendo como todos lo hacen, que acabe el culto, ¿verdad? Porque no hay una armonía, no hay una unidad, no hay algo que les ate, que les una, y no haya la hora, hermanos, de salir, porque no se sienten bien, hermanos. Porque es que es así, hermanos, donde uno no se siente bien, ¿sabe qué hace uno? No quiere irse, donde no se siente bien. Pero, hermanos, la armonía delante de los ojos de Dios es tan importante, hermanos. Pero, ¿saben? Allí es donde entramos nosotros. Es nuestro papel, es nuestra responsabilidad poder crear armonía dentro de la congregación. Es muy importante. Cuando Dios ve, hermanos, esa armonía, dice, cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. A veces yo estoy viendo un juego de fútbol y están jugando muy feo y me aburro y no lo veo. Cambio otra cosa porque no me gusta. Pero cuando estoy viendo un juego de fútbol donde se juega bonito, se ve bien todo bonito, uno se queda entretenido de principio, que se ve bonito. Cuando usted está escuchando una canción armoniosa, una melodía bien bonita, usted la escucha y está atento a lo que está escuchando, pero cuando usted pone una canción que está sonando, usted mejor cambia y busca algo que le suene mejor a Dios. Eso es armonía. Entonces, Dios, hermanos, de la misma manera, cuando ve a su iglesia en armonía, en unidad, el Señor dice, para Él eso es bueno, agradable y delicioso ante la presencia de Dios. Así es, hermanos. Pero necesitamos trabajar nosotros cada día en la armonía. Gracias a Dios, hermanos, yo en lo personal siento, hermanos, gracias al Señor que hasta aquí dentro de la congregación tenemos armonía, tenemos unidad, pero eso no significa que todos compartamos la misma visión, no todos tenemos el mismo pensamiento, la misma forma de pensar, o hay muchas cosas en las cuales nosotros somos diferentes, pero a pesar de ello, hermanos, gracias a Dios, nos ayuda a mantenernos en armonía y en unidad. Y el llamado, hermanos, para todos y cada uno de nosotros es que nos esforcemos a mantenernos en armonía, que nos esforcemos a mantenernos en esa unidad, que cuando viene una persona nueva a la congregación, lo que sienta es armonía, alegría, unidad y amor dentro de la iglesia. ¿verdad? ¿Quién tiene que transmitir eso, hermano? Usted y yo. Cada uno de nosotros tenemos que transmitirle eso, hacerle sentir bien a aquella persona que nos visita, a aquel nuevo hermano, nueva hermana que es añadida a la iglesia del Señor, hacerle que es parte de esta congregación. Y tenemos que seguir trabajando en mantener eso, hermanos. Pero van a haber situaciones que van a poner en riesgo la armonía, ¿verdad? Van a haber situaciones que van a querer romper la armonía. Porque es que, hermanos, tenemos un enemigo que va a querer destruir todo lo bueno que el Señor hace en nuestras vidas. Que va a querer destruir lo bueno que Dios hace en su iglesia. Ese enemigo llamado Satanás, el diablo, quiere destruir todo lo bueno que hay de Dios aquí en la tierra, que hay de Dios aquí en la iglesia. Quiere destruirlo y
va a querer, hermanos, susurrarnos al oído, va a querer hablarnos, va a querer introducir pensamientos malos, negativos. Y es ahí donde nosotros tenemos que pararnos y decir, no permitir, hermanos, no darle lugar al diablo, como dice la Escritura. Y para eso, en primer lugar, hermanos, para seguir trabajando, manteniendo la unidad, la armonía dentro de la congregación, tenemos que aprender a ser humildes, hermanos. Humildes y sencillos. Vamos a leer en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Segunda de Pedro 5:5. Primera de Pedro 5:5. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Necesitamos ser cada día humildes. ¿Por qué, hermanos, necesitamos ser humildes? Para mantener la unidad y la armonía. Porque la soberbia, hermanos, cuando se sube a la cabeza, la soberbia, la arrogancia, nosotros nos creemos más que los demás. Y cuando alguien se cree más que otro, empiezan los problemas, hermanos. Empiezan los problemas cuando alguien se cree más que el otro. Y no estamos hablando aquí de posición de responsabilidades, porque es normal que en todo lugar haya una jerarquía en cuanto a responsabilidades. Por ejemplo, no es lo mismo ser el presidente de una empresa a ser el que hace la limpieza de una empresa. Es un rango muy diferente. Pero, hermanos, estamos hablando de humildad, de carácter del ser humano. Y la humildad, hermanos, cuando hay falta de humildad, empiezan los problemas. Empiezan los problemas, hermanos. Cuando alguien se cree mejor que el otro, cuando una mujer se cree mejor que las otras mujeres, cuando un varón se cree mejor que el otro varón, empiezan los problemas. ¿Y sabe cómo empiezan los problemas? Mire, la hermana se cree mejor que todas las hermanas. Y las hermanas lo están notando. Y las hermanas están viendo que hay una hermana que se siente mejor que las demás. ¿Y qué empiezan a hacer las hermanas? Hablan por allá y empiezan a murmurar y a hablar y a decir, miren la hermana, se cree mejor. Miren la hermana porque ella tiene un estudio. Y empiezan a hablar y empieza ya a deteriorarse la armonía dentro de la congregación. No hablemos solo de las hermanas, hablemos de nosotros los hermanos también. Cuando un hermano igual se siente superior, se cree superior, se muestra superior a los demás hermanos, que van a ser los hermanos también, los varones, a un ladito van a hablar y van a decir, es que el hermano se cree el mejor, el hermano se cree el mandamás, el hermano se cree superior también, y empieza la murmuración. Y allí, hermanos, ¿qué va pasando con la armonía? Se va deteriorando. Y resulta que la hermana escucha las murmuraciones, el hermano escucha la murmuración. ¿Y qué hace? Se molesta, ya no se hablan, se disgustan, se hacen a un lado y ya se siente el ambiente pesado, hermano, ¿verdad? Así sucede en muchos lugares, en el trabajo sucede eso. ¿Cuántas veces sucede esto en las empresas? Infinidad de veces, hermano. Infinidad de veces. Por esa razón hay empleados que tratan de ponerle tropiezos a sus compañeros para que los despidan, para hacerle quedar mal ante los jefes. ¿Por qué? Porque la armonía se rompió. Y eso, hermanos, hay que evitarlo. Para evitarlo, necesitamos ser humildes. Necesitamos ser sencillos, necesitamos reconocer, hermanos, que no somos perfectos y que hay otros que tienen más conocimiento que nosotros. Necesitamos reconocer que hay otros que pueden hacer las cosas mejor que nosotros. Pero ¿cuándo vamos a reconocer que hay otros que pueden hacer las cosas mejor que nosotros? Cuando somos humildes. Pero cuando hay falta de humildad, no reconocemos. Entonces es importante, hermanos, seguir trabajando en la armonía por medio de reconocer
por medio de ser humildes. Y no permitir que la arrogancia se nos sube a la cabeza, hermano. Eso es muy importante. Segundo, hermanos, ¿cómo podemos nosotros seguir cultivando la armonía dentro de la congregación que el Señor nos ha dado? Es un poco similar, pero tiene alguna gran diferencia. Vamos a leer en Romanos capítulo 12, versículo 4 al 6. Romanos capítulo 12, versículo 4 al 6. Leamos la palabra. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Versículo 6. De la manera que teniendo diferentes dones según la gracia que Dios nos ha dado, de la manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Y ahí narra algunos otros dones también. Pero dice, hermanos, aquí que nosotros, en el versículo 4, somos miembros de un cuerpo, pero no todos somos el mismo miembro. Cada uno es un miembro diferente. Entonces, lo segundo, hermanos, que tenemos que hacer para cultivar la armonía dentro de la congregación es comprender que somos diferentes, hermanos. Somos diferentes, ¿verdad? O somos todos igualitos aquí. Somos diferentes. Hay diferencia entre nosotros. Así como en los dedos, como en nuestro cuerpo, tenemos diferentes miembros y cada miembro no se parece, hermanos. Tienen algún parecido, pero tienen diferencias. Lo mismo sucede en nosotros. Como miembros de la iglesia somos bastantes, pero somos diferentes. Y cada uno tiene su función también. Cada uno ha recibido un don de parte de Dios. Saben, hermanos, que hay un gran problema a veces. Nosotros nos sentimos defraudados porque las expectativas que teníamos de alguien no es como nosotros, no resultan ser como nosotros esperábamos, y nos sentimos, podría decir, nos sentimos engañados, no porque la persona nos haya engañado, sino que nosotros tuvimos expectativas de alguien. Cuando usted contrata a un albañil o alguien que haga un trabajo, usted quiere hacer un trabajo en su casa, de albañilería o algo, ¿verdad? Pero usted sabe que los albañiles, la verdad es que el trabajo de albañilería sale caro, ¿verdad? Y usted no cuenta con el recurso para pagar la cantidad que un buen albañil va a cobrar. Entonces venimos nosotros y vemos que alguien está haciendo unos trabajos y que cobra mal. Y voy a poner como ejemplo. Usted viene y me dice, hermano, mire que necesito hacer un trabajo en mi casa. Y veo que usted hace algunos trabajos. Usted se atreve a hacerlo, hermano, usted lo hace. Entonces yo le digo, está bien, yo lo puedo hacer. Yo lo hago. Y yo voy a cobrarle algo. Pero sepa que yo no soy albañil. Yo no soy albañil. Yo hago alguna cosa. Y posiblemente pues no quede como un albañil, como un profesional. Lo va a hacer. Si usted quiere, yo lo hago. Y entonces viene la persona y me dice, está bien, no se preocupe. Lo que pasa es que yo no tengo suficiente para pagar y quiero que usted lo haga. Voy, hago el trabajo. Al final, hermanos, el trabajo no queda perfecto, no queda como un profesional lo hubiera hecho. Entonces viene aquella persona o viene usted y me dice, usted se siente como defraudada, usted se siente defraudado porque el trabajo no quedó como usted esperaba. Usted queda disconforme, la palabra más correcta, ¿no? Usted queda disconforme porque no quedó como usted quería que quedara. Esa es la pregunta aquí, hermano. ¿Quién tuvo aquí la culpa? ¿Quién tuvo la culpa, hermano? Porque está bien que no era experto. Y él se lo dijo. Yo le dije, mire, yo lo hago, pero yo no soy profesional. Y tal vez no va a quedar como la persona, como un profesional.
¿De qué pasó ahí? Usted se hizo expectativas de mí que yo no iba a cumplir. Entonces, hermanos, a veces la armonía se ve afectada también por situaciones así. Usted espera de un hermano algo que el hermano no tiene. Y usted lo espera. ¿Qué problema cuando usted es una buena persona? Cuando usted ayuda es un problema. Porque en el día que usted no pueda ayudar a alguien, usted es malo. Usted es la peor persona. Eso es un gran problema. Y eso rompe la armonía. Hay congregaciones, hermanos, donde los miembros de la congregación esperaban algo de un hermano, no porque el hermano se lo prometió, sino porque se hicieron expectativas equivocadas. Y como el hermano no cumplió con las expectativas que alguien esperaba que eran equivocadas, entonces la armonía se quiebra, se daña la armonía. Entonces tenemos que ser conscientes, hermanos, que somos diferentes. Usted es diferente, yo soy diferente, y no esperemos que los demás piensen como yo pienso. Eso es hacerse falsas expectativas, hermano. Eso es pensar mal. Somos diferentes. Si usted trabaja de una manera, no espere que los demás trabajen igual que usted. Porque si usted espera que los demás trabajen igual que usted, no se va a llevar a cabo la expectativa que usted está teniendo, y al final la armonía se va a quebrar. Tenemos que ser conscientes que somos diferentes, hermanos. Somos muy distintos. Cada uno tiene una capacidad y otro tiene otra capacidad también. Cuando no comprendemos esto, entonces empiezan los problemas. Y eso, hermanos, es necesario tener en mente. Cuando usted ve que hay un hermano que no logra hacer algo, que no puede hacer algo, usted tiene que ser consciente de que tal vez ese no es el don que Dios le ha dado. Tal vez es otro don que tiene el hermano. Es que la hermana tal vez no tiene ese don. A veces sucede dentro del grupo de hermanas. Le encomendamos a una hermana, traiga la enseñanza a usted, traiga la enseñanza. Y la hermana no tiene ese don para llevar la enseñanza dentro del grupo. No lo tiene. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Cuando la hermana que no tiene el don lleva la enseñanza dentro del grupo de las mujeres, la encargada que le delegó no llenó su expectativa. Y se daña la relación. Y las otras hermanas empiezan a decir, pero ¿por qué no se buscó a alguien que tuviera esa capacidad? Y se le empieza a dañar la armonía. Y la hermana al final se siente mal porque se siente señalada, porque ella puso todo su empeño, su esfuerzo, pero pues no tiene la capacidad, no tiene ese don de pararse enfrente de las hermanas y hablar. Empiezan los problemas. Entonces es importante que para cuidar la armonía dentro de la congregación tenemos que comprender que somos diferentes, somos distintos. La hermana es diferente a la hermana. El hermano es diferente al hermano ya. La joven o el joven es diferente a la joven acá. Somos diferentes. Y es muy importante entenderlo para mantener la armonía. Como en la casa, ¿verdad? A veces los hijos reaccionan de una manera y otro hijo reacciona de otra manera, ¿verdad? Y usted ya sabe, no es que él es así, es que él es así. Y usted trata de llevarlo, porque usted entiende. Pero si usted no entiende la diferencia que hay en ellos, a cada rato va a querer que este sea igual a este y que este sea igual al otro. Y no, porque hay diferencia. Y para mantener la armonía hay que entender que somos diferentes, como dice Romanos una vez más, 12:4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Por qué? Porque somos distintos, somos diferentes. ¿Qué más tenemos que hacer para trabajar en la armonía, hermanos? Efesios capítulo 4, versículo 25. Entonces dice así, Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira,
hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros de los unos de los otros. Recuerde, Efesios 4:25, por lo cual dice acá la palabra del Señor, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué más, hermanos, tenemos que hacer para mantener la armonía dentro de la congregación? ¿Saben? Tenemos que ser honestos y sinceros. Necesitamos ser honestos y sinceros. Cuando hay falta de sinceridad, cuando hay falta, hermanos, de honestidad, no hay armonía. No hay armonía. Es más, podría decir, hay una falsa armonía. Hay algo cubierto, disfrazado solamente de armonía, pero en el fondo hay algo más. La falta de sinceridad y la falta de honestidad hace que la armonía se deteriore. Usted viene y le pregunta, usted va y ve a un hermano o más que se ve en la semana, usted le dice, hermana, qué bonito su vestido. Qué bonito su vestido. Pero lo hace solamente para hacer sentir bien a la hermana. Y usted después dice, qué feo el color de ese vestido que se puso la hermana. No le quedaba bien. La hace ver como más, no sé, como más gorda. La hace ver como más pequeña. ¿Por qué escogió ese vestido? Pero cuando la vimos, le dijimos, qué bonito su vestido. Bueno, tal vez ahí hay sinceridad, pero bueno, digamos, ahí hay que saber cómo uno dice, porque el bonito está vestido, el vestido está bonito, pero cómo le queda, es otra cosa, ¿verdad? Decimos, ay hermana, qué bonita se ve con ese vestido. Allí no hay sinceridad, allí no hay honestidad. Y allí no hay armonía. Estamos solamente hablando para hacer sentir bien a los demás. Y dentro de la congregación, dentro de algunas congregaciones, también sucede, hermanos, que no es que haya armonía, sino que hay algo disfrazado de armonía y hay hipocresía, hermanos. Hay mucha hipocresía dentro de las congregaciones. De frente hablamos bien de los hermanos. De frente saludamos bien a las hermanas, pero allá, hermanos, en nuestra casa, en lo privado, hablamos pestes. No hay armonía. Necesitamos ser sinceros, por eso dice aquí el apóstol Pablo, por lo tanto, dejen la mentira y hablen la verdad a su prójimo. Háblenle con verdad, pero tengamos cuidado también. A veces, hermanos, tenemos que reconocer que nos equivocamos cuando le hablamos la verdad. A mí ha pasado, hermanos. Porque el hecho de que a una hermana o a un hermano no le quede bien la ropa que tiene, le va a decir, ay hermana, se ve muy gorda con ese vestido. Aunque es verdad, pero tengamos cuidado, ¿verdad? ¿Cómo se lo vamos a decir? Ay hermano, qué mal le queda esa camisa. Tengamos cuidado cómo vamos a decirlo, ¿verdad? Entonces, la sinceridad y la honestidad son parte importante para mantener la armonía dentro de la congregación. También resulta, hermanos, y esto se da a veces en falsas amistades, que hay personas que prefieren mantenerse, hermanos, lo que sienten, lo que piensan y lo que les hicieron oculto y quedarse callados por lo que sucedió, creyendo, hermanos, que así van a evitar problemas, creyendo que así, hermanos, no van a poner en riesgo la armonía, y mejor se quedan calladitos, se quedan con aquello que sienten acá dentro de su corazón, lo dejan allá guardado, hermanos. Pero lamentablemente
tarde o temprano, aquello que sienten, aquello que ellos piensan, aquel daño que le hicieron, un día va a salir y la herida va a ser peor. Va a ser peor la herida. Hermanos, hermanas, no confundamos mantener la armonía. No confundamos, hermanos, con quedarnos callados y tolerar cosas que no están bien. No confundamos eso. Nosotros podemos encontrar en el libro de Gálatas, vamos a leer allá, capítulo 2, versículo 11 de Gálatas, en adelante. Mire lo que pasó aquí en este lugar. En este lugar llamado Antioquía pasó algo, hermano. Pasó algo. Dice así, Gálatas capítulo 2, versículo 11 en adelante. Pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraían y se apartaban, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Vamos a dejar ahí la ley. Leímos en Gálatas capítulo 2, versículo 11 al versículo 14. ¿Qué sucedió aquí? Miren, estaba el apóstol Pablo y por un lugar estaba también el apóstol Pedro y ellos estaban conviviendo, estaban compartiendo allá. El apóstol Pablo muy poco frecuentaba con los apóstoles que el Señor Jesucristo llamó durante su ministerio. Ellos tenían diferentes ministerios. El ministerio de Pablo era los gentiles y el ministerio de Pedro era con los de la circuncisión. Pero ellos estaban unidos en una sola fe. Ellos predicaban de un mismo Dios. Ellos predicaban de la salvación de Cristo. Pero aquí en este momento, en Antioquía, donde ellos estaban juntos, surgió un problema. ¿Y sabe cuál fue el problema? El problema que nosotros leímos aquí era que Pedro estaba aparentando comunión con un grupo y cuando venía la gente del apóstol Jacobo o de Jacobo, que era un hombre muy importante dentro de la iglesia en Jerusalén, ¿qué hacía el apóstol Pedro? Dejaba a los hermanos gentiles a un lado y se apartaba porque le daba miedo. Y eso estaba mal. Eso estaba mal. Y Pablo, el apóstol, estaba viendo la conducta irreprochable de Pedro. Pablo sabía que lo que Pedro estaba haciendo estaba mal. Pero ¿qué hizo Pablo? Pablo no hizo lo que algunos hacen dentro de la congregación, creyendo que con eso van a cuidar la armonía dentro de la iglesia. ¿Saben, hermanos? Pablo no ignoró lo que estaba pasando. Pablo no dijo, no, yo no le voy a decir a Pedro porque se va a dañar nuestra amistad. Muy poco comparto con ellos y hoy que estoy aquí con ellos voy a señalarle un problema que tiene él, no le voy a decir nada. Pablo no dijo eso. Y hay miembros dentro de congregaciones que hay algún hermano, alguna hermana que no está caminando conforme a la verdad, que tiene una conducta que está mala y hay veces por temor a que el hermano no venga, por temor a que la hermana ya no venga, por temor a que ya no haya apoyo dentro de la congregación de aquel hermano, de aquella hermana, ¿saben? No decimos nada. Y peor, hermano, si es alguien influyente dentro de la congregación, peor todavía, quedamos calladitos, hermano, y no se dice nada, porque según nosotros queremos cuidar la armonía que hay dentro de la iglesia y no les decimos nada. Y lamentablemente, hermanos,
En el momento en el que alguien se atreve a decir la situación problemática que está sucediendo con aquel grupo de personas, con aquel miembro o con aquella miembro de la iglesia, cuando hay alguien que se atreve, entonces, hermanos, se piensa, hermanos, que lo que se hace es destruyendo a la iglesia. No confundamos el que a usted le llame la atención, el que a usted le exhorte, que a usted, hermanos, reprendan por alguna situación. No confunda eso con falta de amor. No lo confundamos. Y eso lamentablemente pues se ha cultivado dentro de las congregaciones. Ayer veníamos hablando dentro del carro. A veces, hermanos, cómo la educación ha ido evolucionando en algunas cosas para bien y en algunas cosas para mal. Ahora usted cuidado y le alza la voz a su hijo, porque le va a dañar psicológicamente, le va a hacer un daño psicológico. Por eso usted tiene que hablarle tranquilo, darle un premio para que se porte bien, para que haga bien las cosas. Usted le llama a un lado y le dice: hijo, hijita, si te portas bien, te voy a comprar esto. Esa es la psicología y la educación de hoy en día, para no hacerle daño emocional al niño. Cuidadito, usted viene y le dice: si te portas mal, te voy a pegar. Si te portas mal, te doy. Cuidadito, usted agarra el rego, agarra la correa, agarra algo y le da al niño, porque usted le está haciendo un daño emocional terrible al niño. ¿Sabe? Y eso se traslada a las congregaciones y dice: cuidado, hermano, usted le habla al hermano porque se va a sentir mal y se va a aislar. Cuidado, usted le dice algo a la hermana porque se va a sentir mal y se va a ir. Y ahora, hermanos, nosotros los predicadores, los líderes dentro de la congregación, nos sentimos atados y no podemos decir nada. No podemos llamar al hermano, a la hermana y decirle, porque es un daño que le estamos haciendo terrible. Y tenemos que quedarnos callados. Y así, de esta manera, cuidamos la armonía. ¿Será que eso fue lo que hizo el apóstol Pablo con Pedro? El otro apóstol lo llamó. Es más, él lo hizo de una manera que para nosotros sería: es que Pablo, ¿por qué no lo llamaste en privado y le dijiste? Aquí Pablo dice: le reprendí, dice, delante de todos. Delante de todos le reprendí y le dije: y si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a esto a circuncidar? Lo reprendió cara a cara. Pero hoy en día, ¿qué nos enseñan a nosotros, hermanos? Hermanos, si usted tiene que reprender algo, llámelo en privado, hermanos. No le diga. Y viendo toda la congregación la conducta del hermano y de la hermana, y nosotros no podemos hacerlo porque le hacemos un daño. Qué terrible, hermanos. No confundamos, hermanos, el cuidar la armonía, no la confundamos, hermanos, con callar con algunos aspectos que no están bien. Tenemos que aprender a ser sinceros, a ser honestos, que cuando hay alguien que me ha hecho un daño, yo hablo con sinceridad y con honestidad. O cuando yo, hermano, le hago un daño a alguien, ser sincero, ser honesto, y también en la humildad reconocer que sí, yo me equivoqué con algún hermano o con alguna hermana. Así, hermanos, vamos a ir cuidando la armonía dentro de la congregación. Y por último, Colosenses capítulo 3, versículo 14. Leamos, dice: y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Una vez más: y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Qué es un vínculo, hermanos? Vínculo es algo que une, algo que ata. Ese es un vínculo. ¿Qué es lo que va a mantener unida en armonía a la iglesia? El amor. El amor, hermanos.
El amor es lo que va a mantener a la iglesia unida. El amor es lo que va a mantener a la congregación en armonía. Ese es el amor. Si no hay amor, hermanos, estamos en problema. Si no hay amor, no va a haber armonía. Si no hay amor, hermanos, vamos a estar constantemente en pleitos. Si no hay amor. Recuerde, el amor encierra todas estas cosas. Si nosotros amamos a nuestros hermanos, vamos a ser humildes. Si nosotros amamos a nuestros hermanos, vamos a comprender su forma de ser. Si nosotros amamos a los hermanos, vamos a ser sinceros, vamos a ser honestos. Si hay amor en nosotros. Y el amor nos va a mantener a nosotros bien unidos. Unidos. Si a usted alguien por alguna razón le hizo una mala mirada, usted va a entender, usted va a tratar de entender por qué aquella persona le hizo ese mal gesto. Usted no sabe si hubo un problema en casa, usted no sabe si hubo alguien enfermo. Entonces, con esto no es que cuando tengamos problemas vamos a venir a desquitarnos con los hermanos, no. Pero nosotros nos vamos a poner en los zapatos y vamos a tratar de entender algo que le pasó. Voy a dejarlo así, voy a hablar. ¿Qué le pasó al hermano? Si le pasa, ¿tiene algún problema? ¿En qué le podemos ayudar? Pues, quién sabe, tal vez hice yo algo y le hice un daño y no me di cuenta. ¿Qué pasó? Vamos a arreglar la situación. Eso ayuda a trabajar, ayuda a que nosotros colaboremos en la unidad de la congregación. El amor, amar a nuestros hermanos. Si usted ama a su hermano, usted ama a alguien que usted considera que usted más ama en su vida, algún familiar. Usted ve que está en peligro, usted como le ama, ¿qué va a hacer? Usted le va a advertir, le va a hablar. Usted le va a decir que lo que está haciendo, que lo que va a hacer, que la decisión que va a tomar, que está tomando, no le beneficia, no le ayuda. Y usted se lo dice porque le ama. Usted no se queda callado. Si usted se queda callado, usted no lo ama. Usted no le ama. Simple y sencillamente, si usted lo que quiere es evitar que su hijo no llegue a su casa más, y por eso usted no le dice el problema que tiene, y usted no le dice, mira, hay este problema. Y pues hay veces las mamás pues, son tan consentidoras a veces y le da temor que su hijo no regrese a casa y no le dice el problema o lo que le está poniendo en riesgo. ¿Sabe? No le ama. Porque usted prefiere ver a su hijo bien, aunque esté peleado con usted, ¿sí o no? Pero usted quiere verlo bien, quiere que le vaya bien. Y aunque le deje de hablar, como usted le ama tanto, usted le dice, mira hijo, puede que esto te disguste, no sé cómo va a reaccionar, pero esto yo te lo digo porque te amo. Y quiero advertirte que esto que te está pasando, esto que estás haciendo, no está bien. Viene su hijo, le disgusta y dice, no vuelvo más a la casa suya, a esta casa no vengo a poner un pie más. Y usted le dice, bueno hijo, es tu decisión, pero yo te lo digo porque te amo. Y usted puede estar en casa llorando la ausencia de su hijo, pero en lo profundo usted está contento, contenta, porque le dijo a su hijo el riesgo que tenía y siguió el consejo y le va bien. Aunque no venga a casa, ¿sí o no, hermanos? Aunque no venga a casa. Pero estamos. Siente uno eso, tiene esa diferencia grande. Es grande, pero al final están los buenos consejos que uno les ha dado. Pero, hermanos, necesitamos trabajar en la armonía de la iglesia cada día. ¿Cómo vamos a trabajar? Eso no va a ocurrir. La armonía no es por arte de magia. La armonía es algo en el que cada uno de nosotros necesitamos trabajar. Tenemos que ponerle nuestra parte. Sí, tal vez la hermana y ustedes tienen algo, digo, no son iguales, tienen un carácter diferente, pero aún así tenemos que aprender a vivir y a pedirle al Señor que nos dé sabiduría.
Y si yo tengo un problema, ser humilde y decirle, Señor, ayúdame a cambiar este carácter que tengo, ¿verdad? Que me está perjudicando, no es bueno ni para mí ni para la iglesia tampoco. A una voz, somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios.